Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, felices y contentos de poder estar con ustedes en esta noche maravillosa que Dios nos dio para compartir de la palabra de Dios. La verdad es de que siempre he dicho, desde la primera vez que tuve la oportunidad de compartir la palabra en una iglesia, un miércoles, fue cuando mi pastor me dijo que compartiera para el siguiente miércoles. Y desde esa vez que compartí, Dios me dio una frase y la dije en ese momento y siempre la he dicho. Le estoy hablando de 1996 o creo que sí, 95, 96. Y esa frase es que no hay nada mejor que ser hijos de Dios. No lo hay. Definitivamente. Tú puedes buscar el tiempo que quieras en el mundo, donde quieras, y no vas a encontrar otra cosa mejor que ser hijos de Dios, que hacernos hijos de Dios. Es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano. De verdad que es impresionante. Ser hijos de Dios no tiene comparación. Y bueno, después de esta frase Dios me dio otra que es, y no hay nada más hermoso que servir a Dios, que trabajar para Dios. Así es que no hay nada mejor que ser hijos de Dios y no hay nada más hermoso que servir a Dios. Y bueno, pues también ser hijos de Dios implica conocer a nuestro Padre Celestial y eso es muy importante que estemos conscientes de que tenemos esa responsabilidad de conocer a nuestro Padre Celestial para que podamos tener una buena relación. Estamos empezando este tema, hoy es la segunda clase de este tema que se llama cómo experimentar el amor y el perdón de Dios. Esto es vital entenderlo, cómo experimentar el amor y el perdón de Dios. Y la verdad es que la manera en que vamos a experimentar el amor de Dios y su perdón es a través de conocerle, no hay otra opción. Es a través de conocer a nuestro Padre Celestial. La clase pasada dejé unas preguntas para meditar acerca de la historia que conté. Son preguntas para meditar definitivamente. Y bueno, hablaba yo de que la relación con Dios depende de cuánto no lo conocemos, depende de cuánto lo buscamos. Dios es fiel y respetuoso. Tenemos que entender esto. Dios es fiel y respetuoso. De hecho, su respeto es parte de la fidelidad. En la palabra fiel, en ese calificativo, adjetivo calificativo que se le da a Dios, y que también Dios nos dice que seamos fieles nosotros a Él porque Él es fiel. Entonces, en esa fidelidad está el que Dios no falla a nosotros nunca, para nada. Y su respeto es algo que nunca falla para nosotros. Él nos respeta tanto que si tú no lo buscas, Él no te va a buscar. Él manda cuerdas humanas, cuerdas de amor, dice la Biblia, o sea, las personas que Dios usó para llamarte, conocerlo, para llamarte al Evangelio, para llamarte a recibir la salvación, pero depende de ti el que tú quieras conocer a Dios, porque no vas a experimentar el amor de Dios ni el amor de nadie si no lo conoces y empiezas una relación con Él. Definitivamente. Para ir avanzando tienes que tener una relación. Conforme la relación crece y conforme más tiempo pasas con una persona, más la conoces y más la conoces y más la conoces. Tú empiezas a conocer a la gente cuando vives con ella. ¿Por qué? Porque es cuando pasas más tiempo con ella. Entonces, eso es lo que Dios siempre está buscando, tener una relación con nosotros, pero Él respeta. Si tú no quieres, Él no va a forzar nada. A fuerza ni Dios entra. Olvídalo. Entonces,
Hablando acerca de la historia que conté en la clase pasada, vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 1, del 6 al 10, y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, se refiere a Dios nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Padre Celestial, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, o sea, estás acusando a Dios de mentiroso, y su palabra no está en nosotros, no está en nosotros. Entonces, esta es la respuesta de Dios a la historia que conté en la clase pasada. Primero que nada dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No puedes tener comunión con Dios cuando nosotros estamos eh, en tinieblas, o sea, haciendo cosas que no debemos de hacer, portándonos mal, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a estorbar siempre para tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Nuestro Padre Celestial es santo. Y Él no puede estar en presencia del pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. No puede estar en presencia. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, sea una mentira piadosa o sea lo que sea, lo peor que sea, Él no puede estar presente ahí. Por eso cuando Él estando en el cielo y justo antes de que Luzbel iba a pecar de codicia, de vanidad, de ego y de pretender tener lo que Dios tenía, de pretender ser importante como Dios. Hay que cuidarnos siempre de eso, de que no nos mueva el deseo de ser importantes, porque eso fue lo que movió a Satanás, y por eso Satanás, cuando era Luzbel, que era el ángel que dirigía la alabanza a Dios en el cielo, y él dejó que su corazón se descompusiera y dijera, ¿sabes qué? Pues yo puedo ser como él y yo me voy y yo me quiero sentar también en su trono y que me alaben a mí y todo eso, y entonces fue cuando él peca de eso, ni siquiera Dios ya estaba presente. Por eso es que él es echado del cielo por el arcángel, no por Dios. Es echado del cielo por un arcángel. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar en presencia de el pecado, en presencia del mal. Por eso es bien importante que nosotros nos examinemos todos los días y todo el tiempo. ¿Para qué? Para que si estamos tentados a hacer algo malo, no lo hagamos. Porque en el momento en que estamos tentados a hacer algo malo y lo hacemos, nos ponemos en tinieblas. Y entonces al ponernos nosotros en tinieblas, mentimos si decimos que tenemos comunión con Dios. Por eso es bien importante cuidarse. Ahora, ¿Dios nos ha hecho aptos para ser santos? Sí, sí, la Biblia lo dice, que Él iba a quitar nuestra vieja naturaleza pecaminosa e iba a poner un nuevo corazón engendrado de Él, y luego iba a poner su espíritu dentro de nuestro corazón que Él nos dio, que Él engendró en nosotros, para que nosotros podamos cumplir todos sus preceptos y todos sus mandamientos y ponerlos por obra. O sea, está diciendo practicar la santidad, practicar todos sus mandamientos y preceptos y ponerlos por obra. Es eso, practicar la santidad, practicar la verdad. Acuérdate de esto, Él es la verdad, así es que cuando tú mientes, tú estás cambiando a Dios por las tinieblas, a Dios por la mentira, a Dios por el mal. Y perdemos. ¿Por qué perdemos? Porque
Donde no está Dios, no hay bendición. Todas las bendiciones vienen a nuestra vida por la presencia, por la pura presencia de Dios. Esto lo vemos en la vida de Jesucristo y de los primeros apóstoles. La pura presencia de Jesucristo o la pura presencia de los discípulos, luego apóstoles, producía milagros. Y hoy en día, cuando conocemos gente que así, santa, su sola presencia produce paz en nosotros y produce milagros en nosotros. Eso es verdad. Y para entenderla y comprenderla, pues tenemos que alejarnos de la simpleza. Así es que, por eso dice aquí, y no practicamos la verdad, pero dice, estamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, no practicar la verdad es no tener comunión con Dios, porque Dios es la verdad. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él era Dios hecho hombre en forma de hijo, entonces si Él dice, yo soy la verdad y no practicamos la verdad, entonces no tenemos comunión con la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cuál es el resultado? Los que andamos en luz, en Cristo Jesús, con nuestro Dios Padre, si andamos en luz, automáticamente los que andan en luz tienen comunión, tenemos comunión unos con otros. No sé cuántas veces has conocido a alguien en la calle, a lo mejor vas en una tienda, en algún trámite, lo que sea, y tienes una comunión con esa persona así. En el momento en que te ves con esa persona, hay algo, ¿no? Hay algo y tú dices, era cristiano. A mí se me hace que era cristiano porque, por cómo te trató, por cómo te vio. O sea, hubo eso, esa identificación espiritual, ¿no? De bendición mutua. Entonces, es por eso dice aquí que cuando todos andamos en luz, por ejemplo, un esposo y una esposa que los dos andan en la luz, ¿verdad? Practican la santidad, practican esto como resultado la comunión con Dios. Aquel que anda en luz y practica la santidad está en comunión con Dios. Y cuando está así el esposo y está así la esposa, pues ¿qué crees que pasa entre ellos? Hay comunión entre ellos, hay una comunión entre ellos. ¿Por qué? Porque lo que está rigiendo nuestra vida, es la luz de Dios, es el amor de Dios. Y obviamente el perdón de Dios. Recuerda que el perdón es el primer fruto del amor de Dios. El perdón es el primer fruto del amor de Dios. De tal manera nos amó que hizo lo primero que hace el amor, la primera acción del amor es dar. Por eso de tal manera nos amó que dio a Jesucristo para que a través de Jesucristo recibiéramos ¿qué? El fruto del perdón. A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, lo que dio por fruto su sacrificio fue el perdón para todo el mundo. Por eso dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Está diciendo, sea perdonado. Para que todo aquel que crea en Él sea perdonado y entonces con ese perdón de Dios no se pierda del reino de Dios, no se pierda de ser hijo de Dios, no se pierda de su Padre Celestial en el infierno para toda la eternidad, sino que tenga vida eterna. Alabado sea Dios. Entonces, estaremos así en comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando tú procuras la santidad, Dios te limpia de todo pecado. Ahora, ¿seguimos pecando? Pues sí, porque todos seguimos creciendo. Esto no es justificación para que peques. Acuérdate que puedes seguir pecando inconscientemente, eh, sin premeditación, alevosía y ventaja, porque entonces todo esto ya sería traición a Dios. Pero cuando llegas a pecar por tu falta de crecimiento espiritual, inconscientemente, sin darte cuenta, a veces uno va descubriendo conforme va uno creciendo con Dios, uno se va dando cuenta
de cosas que todavía eran pecado y que uno seguía practicando, pero no lo sabías y todavía era parte de ti, pero en el momento en que oyes una enseñanza donde te revela que eso no está bien, que eso es pecado, y entonces empiezas a dejar de hacerlo, ¿no? Empiezas a trabajar contigo para dejar de hacerlo porque los hermanos de Cristo somos los que oímos y hacemos su palabra. Amén. Muy bien, qué bueno que decir oyemos no es pecado. Entonces, fíjese bien, él nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos verdad cuando decimos, pues sí, claro que he pecado, pues sí, claro que pequé, pues sí, claro que necesitaba la salvación, que necesitaba el perdón de los pecados porque he pecado, toda mi vida he pecado, ¿verdad? Y entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿a quién se los confesamos? Específicamente a Dios, específicamente a Dios. Si Dios te mueve a ve y confiésale a alguien que pecaste contra él, ve y hazlo, ve y hazlo. Solo si Dios te dice que vayas a hacerlo, ¿no? En alguna ocasión, bueno, varias, si he de ser honesto, varias veces fui con mi pastor y le dije, quiero pedirte perdón porque me enojé contigo, porque me regañaste o me llamaste la atención o porque lo que sea, ¿no? Y quiero pedirte perdón, porque además Dios siempre nos bendice, nos enseña, nos ministra y tiene comunión con nosotros a través de nuestras autoridades. Y yo sé que esto puede ser nuevo para muchos. Tienes que entender esto. Es vital, porque la comunión que Dios tiene con nosotros también es a través de las autoridades que Él ha puesto para nosotros. Entonces, cuando Dios habla de autoridades en la Biblia, no nada más se refiere al presidente de la nación, a los jueces, magistrados, oficiales de tránsito, de oficiales federales, no nada más se refiere a esas autoridades. Antes que a esas autoridades, se refiere a tu autoridad de tu papá, de tu mamá, de tus abuelos, de tus familiares mayores, incluso se refiere a la autoridad de tu hermano mayor, porque tu hermano mayor tiene una autoridad sobre ti que tú no tienes sobre de él, que Dios le ha dado, y eso está en Génesis, cuando Dios le da autoridad a Caín sobre la vida de Abel y él no la entiende y bueno, después su ambición, su deseo de quedar bien con Dios, su envidia, etcétera, etcétera, su corazón perverso lo lleva a matar a su hermano menor. Pero Dios le da esa autoridad, tú eres el mayor y tú tienes que señorear la vida de Caín y él te tiene que ver así también como tu Señor. Y eso es algo que hoy en día incluso se ha perdido muchísimo. No vemos a los mayores con respeto y como autoridad. En otros países, del otro lado del mundo, esto es vital. O sea, el respeto a los mayores es una cosa social, ¿eh? Social. Así como respeta a su hermano mayor, a su papá, a su mamá, una persona, así respeta también a quien sea en la calle, nada más por ser mayor. Por ser mayor. Y por eso son países completamente de primer mundo avanzados y tienen otro rollo, otra cultura. Entonces, esto es vital que lo entendamos, que una manera de tener una buena comunión con Dios es a través de nuestra autoridad. Yo con mi pastor entendí que era la autoridad que Dios había puesto en esta tierra para bendecir mi vida. Y cuando yo me enojaba con él porque había
me había llamado la atención, o me había corregido, o me había enseñado, me había redarguido, claro, me enojaba, yo era tremendo, como tú, como todos, ¿no? Y pues, ¿qué se cree? Y que no sé qué, que quién, y a mí no me va a decir nadie, y menos él, y que, entonces, sale la mala sangre, ¿no? Entonces, pero después me daba cuenta, estoy rompiendo la comunión con Dios, porque Él es el canal, Él es el conducto, como mi papá, como mi mamá, como mi hermano mayor, bueno, yo no tengo, pero como si tuviera un hermano mayor, Él es el conducto. Y siempre que tú veas a una autoridad con respeto, siempre te va a bendecir, porque Dios es justo. Punto. Solo porque Dios es justo, solo por eso. Y la mejor manera de mostrar humildad y recibir gracia, o sea, mayor favor, mayor bendición de milagros de parte de Dios, es siendo humilde y respetando a nuestras autoridades. Esto es vital para tener una comunión con Dios y para vivir y sentir el amor de Dios. Como decía yo en la clase pasada, los hijos que no respetan a su papá o a su mamá rompen esa comunión. Simple y sencillamente la rompen. Cuando un hermano menor no respeta al hermano mayor, aunque tenga buenas intenciones, si no respeta al hermano mayor, rompe la comunión, rompe el salvo buen conducto, rompe todo. O sea, no puede tener una relación correcta y sana un papá y un hijo que se tratan como cuates. No, a ver, soy tu papá. Quizás sea tu mejor amigo, qué bueno si me ves así, pero no soy tu cuate. No soy tu carnal, no soy tu güey. Tenemos que ser claros, soy tu papá, o el pastor, o tu abuelo, o quien sea. Tienes que entender eso. A lo mejor la simpleza no te deja creer que de esto e influye mucho para ser bendecido por Dios, ok. Si no lo entiendes oyendo, por eso Cristo decía, al que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Pero si no lo entiendes oyendo, a lo mejor lo entiendes a trancazos, a frentazos en la vida, ¿no? Entonces tú escoges cómo quieres aprender. Pero esto es muy importante que lo tengas presente. ¿Sale? Entonces, fíjate bien, confesar tus pecados a Dios, esto empieza con el reconocimiento del pecado. O sea, reconocer, sí he pecado, pero también reconocer pecados en particular. Sí he pecado de esto, sí he pecado del otro. O sea, reconocer delante de Dios es que buscas a Dios en tu corazón, en tu alma, en tu mente, y dices, Dios, ¿sabes qué? Sí mentí, perdóname. Sí me quedé con algo, o sí difamé, o sí hice esto, y perdóname. Y es muy posible que Dios te diga, pues ve y corrige. Porque si tú puedes resarcir el daño, o sea, deshacer el daño, erradicar el mal, corregir el daño, si tú puedes corregirlo, estás obligado a hacerlo para que Dios te perdone al 100%. A veces uno quiere resarcir el daño, pero ya no se puede, ¿no? Y Dios sabe que ya no puedes resarcir el daño, que el daño que provocaste ya fue hecho y ya no puedes revertirlo, es irreversible. Y Dios dice, no te preocupes, hijo, no te preocupes, hija. Ya ni modo, ¿no? Es como cuando un hijo y tiró tu vaso favorito o tu taza de café favorita y se rompió y todo y tu hijo te dice, ay, perdóname, papá. Y tú le dices, te había dicho que no la usaras, pero los hijos siempre tienen esa tendencia a usar lo de los papás, ¿no? Por eso se ponen tus zapatos, tu corbata o tu vestido, se maquillan las niñas, ¿no? Porque quieren usar lo que usa mamá, lo que usa papá, entonces a veces les gana y tu hijo te dice, perdóname. Sí, no te preocupes, ¿verdad? Y él quisiera volver a armar la taza, no, pues ya se rompió, no se puede, pero te perdono. Luego compramos otra y lo abrazas, ¿verdad? O le dices, te había dicho muchas veces que no agarraras eso, que no hicieras eso, vete a tu cuarto, ¿no? O le das sus 3 varazos reglamentarios, como dice la palabra de Dios, y
no dice cinturonazos, dice varazos, que no le dañe, nada más que corrija y disciplina. Y discipline, que corrija y discipline. Ándele, pum, a veces nada más así, váyase a su cuarto. Siempre es bueno mandarlos a su cuarto porque van a meditar, créeme, y Dios les va a hablar también. Entonces te lo digo por experiencia, mis hijos siempre salían después de haber hablado con Dios y me pedían perdón y me decían, tuviste la razón y lo siento mucho. Entonces, hazlo así siempre. Entonces dice aquí que si confesamos nuestros pecados, obvio, porque sí los reconocemos, porque no evadimos, no pretendemos no saber que pecamos, no evadimos que pecamos, reconocemos los pecados, los aceptamos, o sea, sí acepto que soy o que pequé, sí, Señor, lo acepto, lo reconozco y lo siento de veras. Esto es importante, lo siento de veras y todo. Dice de que cuando tú haces eso, Él es fiel y Él está viendo tu arrepentimiento auténtico, Él está viendo que verdaderamente sientes que hiciste eso y, y su fidelidad y su justicia a tu verdadero, correcto arrepentimiento, dice que lo que Él hace es perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es fabuloso, porque cuando dice aquí que nos limpia de toda maldad, se refiere a que nos va a limpiar de las consecuencias malignas que nosotros nos habíamos provocado con el pecado que cometimos. Siempre que tú mientes, siempre que tú te quedas con algo que no es tuyo, siempre que tú difamas, que tú haces brujería, ¿no? Brujería verbal, no, es los menjurjes verbales que luego te avientas para salirte con la tuya, o que le cambias un poquito a esto y un poquito al otro para darte la razón. Todos esos menjurjes verbales delante de Dios son brujería. ¿Por qué? Porque estás diciendo algo para dar a entender algo que no es. Es un menjurje brujo, ¿cómo se llamaba? Una pócima, una pócima. Cuando tú dices cosas que no son o las cambias un poquito, son pócimas verbales que son de brujería. ¿Para qué son las pócimas? Para hacerte creer algo que no eres, para hacerte creer que estás viendo algo que no es. O sea, esa es la brujería, lo que se hace para que tú creas algo que no es verdad, o tú veas algo que no existe, o que se dé algo que no es el transcurso natural de las cosas, ¿no? Por ejemplo, que te dicen, ay, te voy a dar una pócima para que se enamore de ti. Pues si el transcurso natural de las cosas no es que se enamore de ti y te dan una pócima para eso es brujería. Bueno, lo mismo sucede con las pócimas verbales, es cuando tú dices cosas que no son para salirte con la tuya, como por ejemplo, si a alguien se le ocurre una buena idea o alguien hace algo bueno y tú dices que tú fuiste, ¿no? O cuando tú dices algo de alguien para que no sea él el jefe o no sea él el candidato o no sea él el elegido y todo y te elijan a ti y tú metes ahí pócimas verbales, eso es brujería y eso está del nabo. Por eso la gente dice, oye, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no me hace rico Dios? ¿Te explico? Es muy posible que practicas las pócimas verbales, los menjurjes verbales, las pócimas de lengua. Entonces es importante eso, pero bueno, cuando eso tiene consecuencias muy malignas para nuestra vida. La gente no prospera por esos pócimas verbales de todo el tiempo, ¿no? A veces hay gente que dice, puede decir, por ejemplo, aquí tengo me lo regaló mi hija Leslie, se llama Chucho. Se llama Chucho porque es un aguilucho, o sea, un águila bebé, y a las águilas bebés son los aguiluchos, así se le llama a las águilas bebé, y a este le puse Chucho porque es un aguilucho. Bueno, entonces, fíjate, por ejemplo, tú lo ves y, ay, qué bonito está, ¿no? Está padre, así está bien, ¿no? Pero si tú lo ves y, ay, ¿de quién es? Ay, pues es de fulana o de fulano.
ay, qué feo está. O sea, está feo porque es de él o de ella. Si no hubiera sido de él, entonces no estaría feo. Aguas con esas pócimas, ¿no? Cuando alguien da una idea, y ¿de quién fue la idea? ¿De fulano o fulana? Ah, no, 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 ¿cómo crees? No, no va a funcionar. Pues si hubiera sido de otra persona, entonces iba a funcionar. Aguas con esas pócimas. Porque es muy común cuando la agarras contra alguien o la traes contra alguien, aventarte tus pócimas de bruja, de brujo, y eso acarrea males a tu vida. Y por eso a veces la gente, como dijo Pablo en Corintios, por eso muchos duermen, ¿verdad? O sea, se mueren, se enferman. Ahí lo dice, por eso muchos están enfermos y duermen, porque practican muchas cosas que no deben de practicar y que causan mal a su propia vida. Por eso Dios dice aquí, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el beneficio de confesar nuestros pecados? Que Dios nos limpie de toda maldad. Ahora, ¿por qué hay maldad en nosotros? Pues porque pecamos. Eso es lo que tienes que entender. ¿Por qué Dios nos tiene que limpiar de maldad? ¿Por qué Dios nos tiene que limpiar de maldad? Ah, pues porque pecamos. ¿Por qué nos tiene que limpiar de maldad? Porque estamos sucios de maldad. ¿Por qué estamos sucios de maldad? Porque pecamos. ¿Y cuál es la solución? Este es el amor y el perdón de Dios. ¿Cuál es la solución? Bueno, arrepiéntete, acepta, reconoce, sé sincero contigo mismo, bueno, sincero y reconoce que pecaste contra alguien, que alguien te cae mal. Eso es pecado, que alguien te caiga mal es pecado. Estás albergando en tu corazón un resentimiento, un odio y es pecado. El que alguien te caiga mal es tener mala voluntad para con esa persona y tener mala voluntad para con alguien es servir a Satanás, porque te cae mal y tú le estás deseando mal porque te cae mal y le estás deseando mal a esa persona, ¿verdad? A lo mejor vas a decir, ay, es que tú no los conoces o no los conoces como yo. Te voy a decir algo, sea como sea, Dios es fiel y justo con todos. Y si Él es así, es por culpa de Adán y Eva. Y por eso Dios es justo con él y tiene misericordia con él y le otorgó el perdón a él o a ella y todo su amor. Entonces, tienes que ver qué hay en tu corazón todo el tiempo. Y tenemos que reconocer esto. Si Dios nos limpia de toda maldad, es porque estamos sucios de maldad. Es porque nos ensuciamos de maldad. ¿Cómo nos ensuciamos de maldad? Pecando. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, o sea, los reconocemos, lo acepto, esto es vital, porque hay mucha gente que no acepta, no acepta, le estás diciendo las cosas y se justifica y le da vuelta y le da vuelta y hasta se enoja y luego por eso ni uno les quiere decir nada, ¿no? ¿Para qué? Como si fuera a entender, porque no entienden. Se aferran, se enojan. O sea, ¿qué tiene de malo equivocarse o pecar? Lo que está mal es que no lo confieses, es que no lo reconozcas. ¿Qué estás haciendo para que Dios te pueda limpiar de la maldad que te estás ocasionando a ti mismo? Porque alguien te cae mal o porque pecas. Entonces, si nos arrepentimos, o sea, si reconocemos que sí estamos mal, que sí pecamos de algo o contra alguien y lo reconocemos y nos reconocemos y nos arrepentimos es cuando verdaderamente llegas al I'm sorry, al pardon me, al perdóname, al de verdad lo siento.
Cuando llegas al punto de no debí haber dicho eso, o no debí de haber mentido, o no debí de haberme quedado con eso, o no debí de haber pecado, ¿no? Como los que dicen que trabajan desde que llegan hasta que salen, y no es cierto, a veces se la pasan chacoteando. Eso es brujería, porque estás aparentando que trabajas y no lo estás haciendo. Estabas viendo tu Facebook personal o tu WhatsApp personal o lo que sea. Eso es brujería. Aparentar algo que no eres, como la bruja que se tomó la pócima para verse como una ancianita, ¿no? Y darle la manzana a Blancanieves. Eso es brujería. Tomó una pócima para aparentar algo que no era y engañar a alguien. Entonces, cuando tú dices que trabajas, pero realmente no estuviste trabajando, estás pecando de brujería. Eres un brujo, eres una bruja. Y hoy es muy común, ¿no? Muy común. Se ve en tus resultados, se ve en los frutos de tu trabajo. Y el jefe lo sabe. Es una autoridad. Y por ser una autoridad, Dios simple y sencillamente le va a decir qué y qué. Pero si tú eres humilde y, oye jefe, hoy hice esto, hoy hice el otro, hoy hice aquello, así, así. Nosotros los que colaboran con nosotros todos los días reportan qué hicieron, qué no hicieron y todo. ¿Para qué? Para que el diablo no se meta y no nos haga creer que no están trabajando. Pero además ellos saben, este es un tiempo de trabajo, tengo que trabajar. Ser honesto y cabal. ¿Para qué? Para que no me produzca yo algo de lo que Dios me tenga que limpiar. Y si ese ha sido tu caso, bueno, ahora trabaja un poco más para que resarzas el daño. Si puedes trabajar un poco más para resarcir el daño que has hecho robándole el tiempo a tu jefe, a tu empresa, a tu trabajo para tus cosas personales. Yo trabajé antes y me mandaban al mandado, iba a hacer las compras para el ministerio. Y si iba al súper y decía, ay, pues ya estoy aquí, puedo comprar algo para mi casa, primero hacía toda la lista, todo el súper del ministerio y todo, y a partir de ahí ponía el reloj para hacer mi súper. Y si haciendo mi súper me tardaba media hora, ese día yo me iba media hora tarde del trabajo. Y no tenía que decirle nada al jefe. Era un asunto entre Dios y yo. Dios, agarré media hora para comprar mi mandado, la pago en la tarde o mañana, pero la pago. Y lo pago porque es un tema entre Dios y yo. Es un tema entre mi Padre Celestial y yo. Es un tema de que no tenga Dios que limpiarme de una maldad por algo que yo me tenga que arrepentir. Entonces, el nivel de fidelidad y de justicia y está presente el mal. Dios puede restaurar todo, pero depende mucho de nosotros, de nuestra madurez, nuestro crecimiento espiritual y específicamente mucho de precisamente la relación que se tiene con Dios, de la comunión que se tiene con Dios. ¿De acuerdo? Ok, entonces, pues sí, este tema es un tema muy profundo, un tema que nos va a llevar también tiempo, pero que va a iluminar mucho nuestras vidas, va a iluminar mucho nuestras vidas, nos va a llevar a otro nivel con Dios, a otra comunión con Dios, y esto de verdad es poderoso para tu vida. Tienes que saber cómo te ve Dios, porque esto te va a ayudar a seguir tu camino, tu carrera, para ser un mejor hijo. Dios el Padre nos ama más que nuestro propio Padre terrenal. Esto tienes que saberlo, porque a veces los que sufren o han sufrido de la falta del Padre terrenal, o de una mala comunión o mala convivencia o lo que sea del Padre terrenal, a esas personas les cuesta mucho trabajo tener una buena relación con el Padre Celestial. Y esa es precisamente la labor de Satanás. Satanás siempre está destruyendo
la relación con la autoridad en casa, siempre. Destruye la relación entre esposos a través de qué? De destruir la autoridad que Dios le dio al esposo. Y si tienen algo contra eso, pues reclámenle a Dios, háblenlo con Dios. Pero a mí me hubiera dado igual si Dios le da la autoridad a la mujer. Para mí hubiera sido hasta más cómodo. No hay nada más cómodo que ser el que tiene que obedecer. Eso es lo más fácil y cómodo. De esa manera ya quedas bien con Dios. Es más, fíjate, es más libre y hay más libertad cuando no eres la cabeza. Eres más libre. Porque me dieron permiso, qué padre. No me dieron permiso, pues también qué padre. Ni modo. Pero no dar un permiso es difícil. Como padre no dar un permiso es muy difícil. Porque a veces los hijos o la esposa o los subordinados no entienden el por qué y lo que hay detrás de todo, ¿no? Y te odian. Por eso es difícil. Por eso hoy muchos padres, para que sus hijos no los odien y no les respondan y no los maltraten psicológicamente, incluso porque también ya hay violencia psicológica de hijos a padres. Por eso les dan permiso para todo. Porque no quieren tener problemas con los hijos. No quieren discutir, no. El problema es cómo terminan estos hijos. Nunca, nunca van a terminar bien. Simplemente porque se rompió el orden divino. Por eso Satanás siempre está atacando a la cabeza. Mira, ¿qué hizo Satanás con Eva? Engañó a Eva para que Eva lastimara a Adán, se lastimara contra Adán. Por eso llegó y le dio de comer. Ahí fue cuando Eva le dio la primera orden a Adán y Adán obedeció. Por eso Dios le dijo, por haber obedecido a tu mujer, causaste la maldición de la tierra y por eso Satanás hizo animales venenosos, ponzoñosos, bien espinas en las plantas y veneno y malo, todo lo malo, y por eso los animales se rebelaron y se hicieron salvajes contra el hombre. Por eso, porque Dios le dijo, por haber obedecido a tu mujer, ¿no? Entonces siempre tira, Satanás siempre está trabajando para destruir en ti la fidelidad y la justicia hacia tus autoridades. Porque él sabe que si rompe en ti el orden en tu corazón, puede acabar contigo. Por eso muchas veces hace eso también con los hijos, para que haya esa fricción con los padres, porque Satanás sabe, si yo rompo, si yo rompo la influencia espiritual de tu padre, rompo la protección espiritual de tu padre. Y entonces te puedo accidentar, te puedo matar, te puedo hacer alcohólico, drogadicto, que ya no vas a tener la cobertura de protección espiritual de tu papá. ¿Por qué? Porque él está enfadado contigo. Un padre enfadado con un hijo rebelde, desobediente, aunque quiera protegerlo, no puede. No puede. Y lo ves hasta en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se rebeló contra el papá y ¿sabes qué? Dame lo que me toca y ya me voy. Y el padre no pudo evitarlo. ¿Está bien? Adelante, ok. Ya no quieres que te cuide, no te voy a cuidar. Ya no quieres recibir aquí en mi casa todos los días mi amor, pues ya no te voy a amar. Vete, ¿verdad? Y así pasó. Entonces, esto es importante. Dios el Padre nos ama más que nuestro Padre terrenal y nos ha dado instrucciones para obedecerlas. Esto es vital que entendamos. Porque mucha gente no quiere saber de Dios. Ay, es que son muchas cosas las que hay que obedecer. O sea, hay que ser simples para no entender, ¿verdad? Básicos, necios, como dice la Biblia. Bueno, también la Biblia dice simple, ¿no? El simple y el sabio, ¿no? Para no entender que todas las direcciones que Dios nos da, así como nos da direcciones nuestro Padre terrenal, es para nuestro beneficio. Es para que nosotros no perdamos el derecho de la protección divina y que Satanás no nos pueda hacer nada. Todas las instrucciones que Dios ha dado
aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es para protegernos a nosotros. No es para que nosotros fallemos y Él diga, ay, ahora sí te voy a poder castigar. No, porque nada de lo malo que te sucede viene de Dios. Nada, y ya he explicado eso en muchas clases anteriores. Nada de lo malo que te sucede viene de Dios. La Biblia es bien clara y dice, toda buena dádiva, todo don perfecto viene del cielo. Y ahí automáticamente está diciendo, todo lo que es malo viene de Satanás, viene del diablo. Si todo don perfecto y toda buena dádiva, dice, viene de el Padre de los cielos, del Dios de los cielos. Todo lo malo viene. Y también en Hechos 10:38 dice que Jesucristo andaba haciendo bienes a todos los que estaban oprimidos con males por Satanás. Entonces, Dios nos ha dado instrucciones, así como el Padre terrenal nos da instrucciones para obedecerlas, para que de esta manera el mal no tenga ningún derecho en hacernos mal. Tú puedes andar en valle de muerte y no temer. ¿Por qué? Porque si tú andas bien con Dios, tienes el derecho de la protección divina de Dios. Por eso. Es por eso. Cuando mi hijo se accidentó, le dije, John, tienes que checar en qué andas mal, en qué estabas mal. Y me dijo, es que te había mentido en unas cosas, papá, y te pido perdón. Y ya me confesó y arregló su situación. Y no conmigo, con Dios. Yo soy el canal, el conducto. Acuérdate que toda autoridad es puesta por Dios para bendecir nuestras vidas. Entonces, son instrumentos, son canales que Dios usa, cuerdas humanas que Dios usa para bendecir nuestras vidas, para que nosotros hagamos siempre lo correcto y entonces el mal no tenga derechos a hacernos mal. Estas instrucciones no tienen como propósito restringirnos o negarnos la diversión. Es para nuestro bienestar. Es para nuestro bienestar. Son para nuestro bien. Todo el tiempo. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y ha diseñado sus mandamientos o sus recomendaciones o como le quieras llamar para ayudarnos a vivir una vida plena y completa. O sea, disfrutar la vida en todos los aspectos. Ese es el amor de Dios para nosotros. Por eso es que nos ha dicho, es por aquí. ¿Para qué? Para librarnos del mal. ¿Y para qué? Para que disfrutemos al máximo nuestra vida. Siempre, siempre. El único que va a llenarte de piedritas la cabeza para que no disfrutes, no vivas, no goces, es Satanás. El único que te va a poner tentaciones es Satanás. El único que te va a hacer males es Satanás. ¿Para qué? Para lastimar tu vida y el vivirla bien, plena y completa. Acuérdate que Dios nos creó por amor, nos creó para tener a alguien a quien amar, nos creó para tener a alguien quien le ame, le conozca y le ame, y ese amor es para que nosotros amemos y seamos amados. Él nos creó para ser felices siempre, siempre. Eso es lo que Dios busca. Me dio mucho gusto estar con ustedes hoy y como siempre los amo mucho. Recuerden que Dios también los ama, los bendice todo el tiempo y nosotros también. Nos vemos la próxima.